Sí, señor. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe Ciro. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, hoy tenemos el primer B-Learning de la zona centro Bogotá-Cundinamarca. Es 10 de octubre, 8 de la mañana. Eh, Estamos en el curso de pensamiento lógico y matemático. Este es un curso transversal en todos los programas eh, que nos permite estructurar y aprovechar las herramientas matemáticas para estructurar de manera lógica nuestros pensamientos para poder comunicarnos. Entonces, como la comunicación es una de las fortalezas del ser humano, por eso es que lo vemos en todos los programas, para que el psicólogo se comunique con su paciente, el administrador de empresas presente informes y se comunique con sus clientes, los ingenieros igualmente. Es un curso transversal en todos los programas de la universidad. Acá pretendemos darle las herramientas para estructurar pensamientos que los puedan transmitir en ideas que se hagan eh, comunicar de manera asertiva. El- la primera unidad de nuestro curso habla sobre métodos para probar la validez de argumentos. Entonces, acá tenemos algunos métodos como las tablas de verdad y otro tipo de argumentos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este video? Les recomiendo mantener exactamente su micrófono cerrado para poder avanzar. Los objetivos son afianzar en el estudiante las temáticas de la unidad Fundamentos de Lógica. Hay unos objetivos específicos. El primero es reconocer algunos conceptos básicos sobre lenguaje simbólico y natural. La elaboración de tablas de verdad y las reglas de inferencia lógica. El segundo de los objetivos es realizar una actividad interactiva correspondiente a la tarea 1, métodos para probar la validez de los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Pues son todas las expresiones que nosotros vamos hilando a través de proposiciones, que ahorita vamos a saber qué es, para transmitir una idea. ¿De dónde sacamos las ideas? Normalmente las tenemos en el lenguaje natural. El lenguaje natural, lo que conversamos, es la manera, la lengua, el idioma que hablamos, escrito, lo podemos expresar de manera hablada o de manera escrita, comúnmente por los humanos para propósitos generales de comunicación. Un argumento en el lenguaje natural es un párrafo o texto en el cual las premisas involucradas proporcionan bases para la verdad de la conclusión. Ejemplo, vamos a ver una manera de ejemplo. Si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Bogotá es la capital de Colombia y Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes. Por tanto, Colombia no es un país y Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes. En rojo tenemos las premisas y en verde la conclusión. Entonces, cuando uno hace una exposición de premisas y al final llega a una conclusión, todo eso es lo que denominamos un argumento. Acá indicamos que hay un lenguaje que es el lenguaje simbólico. Es decir, traducimos lo que decimos de manera natural a un lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico formal
se refiere a un lenguaje que utiliza símbolos eh, que sustituyen las expresiones que hacemos en el lenguaje natural. Ejemplo, acá tenemos igualmente unas premisas. Entonces dice, si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Bogotá es la capital de Colombia y Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes. Por lo tanto, Colombia no es un país y Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes. Ese es un argumento que tiene unas premisas que están en rojo, unas conclusiones que están en verde y vamos a desglosarlo en, en proposiciones. La primera proposición es Colombia es un país y la denominamos normalmente las proposiciones. ¿Qué podemos decir de las proposiciones? Las proposiciones son expresiones del lenguaje con sentido propio, de la cual yo puedo decir que son verdaderas o son falsas. Colombia es un país y lo representamos como P. Lo vamos a pasar al lenguaje formal o simbólico. Entonces, a Colombia es un país, lo reemplazamos por P. Decimos que es igual a P. Las proposiciones se expresan con letras minúsculas iniciando de la P, Q, R, S y así sucesivamente. Entonces, acá vamos a desglosar ese argumento y esas premisas en proposiciones. Y la primera proposición, Colombia es un país, es una proposición porque es una expresión que tiene sentido y de ella puedo decir que es verdad o es falso. Colombia tiene una capital, es la proposición Q, de la cual tiene sentido y de ella podemos decir que es verdad o es falso. Bogotá es la capital de Colombia, es la proposición R y tiene sentido y puedo decir que es verdad o es falso. Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes, tiene sentido y puedo decir que es verdad o es falso y la represento con la letra S. Esta es la proposición S. Entonces, ahí vemos que tenemos P, Q, R y S. Ya lo estamos pasando del lenguaje natural al lenguaje formal o simbólico. Colombia, vamos a ver qué sucede en las conclusiones, en lo que está en verde. Colombia no es un país. Entonces, arriba tenemos P, Colombia es un país. Cuando decimos no es un país, le ponemos ese simbolito como una L acostada o el moño de la ñ, en algunos casos solamente un menos, pero dice Colombia no es un país. Negación de P. Y Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes, también estamos negando la proposición S, porque la proposición S dice Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes, la negación de la proposición S es Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes. Por lo tanto, el lenguaje simbólico de nuestro argumento, del ejemplo, dice, si P, entonces Q. Y acá nos dice, si vemos acá en esta parte, podemos indicar, perdón, acá decimos, todo esto, perdón, me, me he equivocado. Vamos a ponerlo en... Colombia es un país. Entonces dice, si P, Colombia es un país. Si P, entonces Q. Entonces
Colombia tiene una capital, perdón. Colombia tiene una capital. Acá tenemos un punto, lo reemplazamos por esta I y decimos, Bogotá es la capital de Colombia y Bogotá tiene, entonces, Bogotá es, la capital de Colombia es R y S, y Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes. Y con esto hemos pasado del lenguaje natural al lenguaje simbólico ese, esa argumentación, esas premisas. Y acá me dice, por lo tanto, entonces, es como si nosotros tuviéramos este entonces. Por lo tanto, o en conclusión, Colombia no es un país, negación de P, y Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes. Cuando tenemos esta situación, ya decimos que todo este argumento del ejemplo lo hemos convertido en, todo este argumento lo hemos pasado acá a lenguaje simbólico o lenguaje formal. Esa es toda la forma como podemos eh, ir pasando del lenguaje natural al lenguaje simbólico. Y eso es el contenido del primer ejercicio. Entonces, ahora vamos a devolvernos un poquito a plantear qué son las proposiciones simples. Las proposiciones simples o atómicas, entonces ustedes recuerdan en química, la menor unidad de materia es el átomo. En, en lógica, la menor unidad en las proposiciones son las proposiciones simples. De ellas ya no puedo dividir. Las proposiciones simples o atómicas son frases que ya no pueden descomponerse en dos expresiones que sean proposiciones. Es, están compuestas por un sujeto, un verbo y un predicado. Y se les puede dar un valor de verdad que sea falsa o verdadero, pero no ambos. En este momento en Colombia es de día. Puedo decir de esa proposición que es verdad o es falso, pero no puedo decir que es de día y es de noche. Entonces, no podemos decir que sea verdad o falsa simultáneamente. Ejemplo, vamos a ver unos ejemplos de proposiciones simples. Ingeniería industrial es un programa de la SBTI. La UNAD tiene acreditación de alta calidad. Son dos proposiciones que tienen sentido propio y de ellas puedo decir que son verdad o son falsas. Las proposiciones compuestas son otro tipo de proposiciones o también las llamamos moleculares, volviendo al tema de la química, cuando se unen dos o más átomos nos conforman una molécula. Por eso acá la lógica utiliza esas expresiones para decir también se denominan las proposiciones compuestas se denominan proposiciones moleculares, que son aquellas que están formadas por dos o más proposiciones simples unidas por operadores o conectores lógicos. Ejemplo, si estudio en la UNAD, entonces matriculo el curso de cátedra unadista. Entonces acá vemos que tenemos una proposición estudio en la UNAD. Esta la podríamos llamar P y acá otra proposición, matriculo cátedra unadista. Claro, tenemos que saber cuáles son los principios filosóficos de nuestra universidad. Entonces, si estudio en la UNAD,
entonces matriculo cátedra unadista. Y simbólicamente diría P, entonces Q, que lo leeríamos si P, entonces Q. Si estudio en la UNAD, entonces matriculo cátedra unadista. Igualmente acá puedo decir en la siguiente proposición compuesta, asisto a todos los B-Learning y obtengo buenas calificaciones. Entonces, acá tenemos otro conector entre estas dos proposiciones atómicas. Asisto a los B-Learning y entonces acá tenemos otro conector lógico y ya vamos viendo otro concepto acá implícitamente que vamos a observar más adelante acerca de los conectores lógicos. Entonces, acá vemos cómo vamos diciendo que estas proposiciones son compuestas porque contienen más de más contienen más de una proposición. Están formadas por dos proposiciones en este caso, dos proposiciones simples. Entonces, ya tenemos la concepción de lo que son las proposiciones simples, expresiones del lenguaje con sentido propio de las cuales puedo decir que son verdad o son falsas. Hay expresiones verbales que no son proposiciones. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿cuántos años tiene Gabriela? De eso no me pueden decir verdad o falso. O pregunto, ¿qué hora es? No me pueden decir es verdad o es falso. Pero si yo transformo esa pregunta en una proposición, puedo decir, Gabriela tiene 27 años. De eso sí puedo decir que es verdad o es falso. Entonces, acá ya vamos a hablar de lo que les indiqué anteriormente, que hace relación con los conectores lógicos. Son símbolos o palabras que se utilizan para conectar dos o más proposiciones, de modo que el valor de verdad de la proposición o expresión compuesta dependerá del valor de verdad de las proposiciones que la componen. ¿Está claro? ¿Me pueden indicar si se está entendiendo? Alguien que active Sí, señor. el micrófono. Buenos días. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Muy Bueno, claro. Correcto, se está escuchando bien. Está claro. bueno, perfecto. Entonces Claro, continuamos claro. con nuestros conectores lógicos que decía son símbolos o palabras que se utilizan para eh, conectar varias proposiciones, dos o más proposiciones. Un conector lo llamamos negación y acá vemos los símbolos como una L acostadita, vemos el moñito de la ñ o les decía que algunos textos lo utilizan como un menos. ¿Qué significa? No P, no la proposición que uno indica. Y ahí hay unos sinónimos de la expresión. No, no es cierto que, no es el caso que, no ocurre que, nunca, es erróneo, es falso, es inadmisible. Esas son también eh, expresiones que podemos utilizar además de no P. No es cierto que los estudiantes de pensamiento lógico y matemático sean, eh, sean indisciplinados. Eso no es cierto. Entonces, eh, porque son todos disciplinados, tienen su estructura, eh, fijan su horario, lo cumplen, establecen todo lo que exige la educación a distancia. La conjunción es un símbolo como el techo de una casita, una V invertida. ¿Cómo se significa? Acá estoy uniendo P y Q, entonces lo podemos unir
con este símbolo. Y las expresiones que son similares, son sinónimos, decimos y, pero, sin embargo, además, aunque, de la misma manera, también, del mismo modo, incluso, así como, perdón, tal como, no obstante, a pesar, más aún. Otro de los conectores o nexos es la disyunción. Hay una disyunción, se llama disyunción débil y otra disyunción fuerte. Vamos aquí a hablar de la disyunción débil y decimos P o Q. O, excepto que, salvo que, solo que, a menos que, o también. Y otro de los nexos lo llamamos el condicional. Sucede una cosa si sucede la otra. Por eso dice, si sucede tal, si P, entonces Q. Entonces decimos, si ocurre que llueve, entonces las calles se inundan. Vamos a hacer una... Entonces hay un antecedente. ¿Cuál sería el antecedente? Si llueve, entonces las calles, la consecuencia es que las calles se inundan. Por eso se denomina el antecedente, la P, el que está antes de la flecha. Yo lo podría poner acá, P, entonces Q. Entonces, a la P, a la proposición que antecede la flecha, que está antes de la flecha, la llamamos el antecedente, y a la que está después de la flecha la llamamos el consecuente. Decimos que son sinónimos. En esta es importante que tengamos en cuenta el orden. Es diferente P, entonces Q, es diferente a Q, entonces P. Acá decimos que ¿qué sinónimos de la expresión? Si P, ahí hay unos puntos suspensivos, entonces Q, es decir, para la otra expresión. Si P, dado que Q, P siempre que Q, cuando P, así pues Q, ya que P bien se ve que Q implica o P implica Q, por tanto, P por tanto Q. Por conclusión, P por conclusión Q. Por ende, P por ende Q. Esos son sinónimos, maneras de expresar para no escribir siempre si P entonces Q, entonces puede uno utilizar esos otros sinónimos. Y el último de los nexos o conectores es el bicondicional, una flecha en dos sentidos. Y decimos si y solo si P, entonces Q. Si y solo si ocurre P, entonces Q. Eh, También podemos, unos sinónimos, eh, es equivalente siempre que y solo cuando, es idéntico, es condición necesaria y suficiente, es lo mismo que por lo cual y según lo cual. Entonces, vamos viendo cómo vamos a conformar esas proposiciones compuestas y sus valores de verdad. Bueno, ¿qué nos dice? Vamos a ver acá un video, no sé es cómo dar sonido. Alvarito, ¿me puede dar indicación? ¿Cómo le doy sonido al video para que todos lo escuchen? Ingeniero Álvaro.
¿O algún profesor me puede indicar? Profe Ciro, en la parte de abajo donde dice el micrófono audio, hay unas opciones. Creo que es en la opción donde dice igual que el sistema, Ah, profesor. perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, profesor Oscar. Muy gentil. Sí, es el profesor Oscar, ¿cierto? Así es, profesor Ciro. Muy amable, profe. Profe, nos está escuchando. Algunas personas, por favor, cierren sus micrófonos. Mil gracias. Profe, no se le está escuchando nada. Un segundo, por favor, ya le informamos al estudio. Profe, debes de tener el compartimiento de pantalla y habilitar en el momento de compartir pantalla la opción de audio para que puedan escuchar. Buenos días, no se está escuchando nada. Profe Ciro, Deben unos segunditos, me comunico con el profesor Ciro, creo que no nos está escuchando. Profe, buenos días. Es que una compañera me dice que se sale cada ratico del Bilerni y que después no puede ingresar. Lo que pasa es que tenemos participantes, o sea, el número de participantes son 300, entonces obviamente si sale alguien, pues cuando ingrese la otra persona ya se completa el cupo, eso es lo que ocurre. Ok, muchas gracias. Buenos días, profesor. Eh, bueno, espero que el profesor Oscar, si puede, me puede dar autorización para como coanfitrión, porque no puedo en este momento presentar. Profe Ciro, estoy tratando aquí, pero yo aparezco también como... Ah, ya, listo, profe, confusión, ya está. Perfecto. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, creo.
No, señor, todavía no. No, profe. No, profe, No. señor. No, señor. Bueno, compartamos pantalla, perfecto. Ahora sí. Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, Señor. bueno, señor. muchísimas gracias. Pido excusas por el impasse. Entonces, estábamos en el video. El profesor Oscar creo que compartió el enlace ya en el chat y vamos a continuar hablando acerca de las reglas de inferencia. Y ahora más tarde volvemos a revisar cómo hacemos una práctica rápida del tema de elaborar una tabla de verdad. Según Cardona, los tres elementos que permiten realizar las inferencias son las premisas, que son hipótesis que se plantean, supuestos básicos, proposiciones, fórmulas o enunciados, todas cuando se plantean siempre se consideran como verdaderas. Entonces, una parte es las premisas, la conclusión y la última herramienta que utilizamos para las leyes de inferencia son exactamente las reglas de inferencia. Entonces acá las premisas se constituyen como el material con las cuales voy a construir la proposición y las reglas de inferencia como las herramientas con las cuales voy a llegar a esa conclusión. Eso es fundamentalmente las leyes de inferencia. Vamos a ver si en este caso no nos juega una mala pasada la tecnología y vamos que para repasar las leyes de inferencia lógica, iremos al objeto virtual de aprendizaje del curso. Este será revisado entre estudiante y docente para aclarar las dudas. Entonces, vamos a hacerle clic acá en el repositorio y vamos a observar alguna situación. Entonces, acá me dice que está validando la sesión en el campus. Entonces, para poder acceder... Hay un ruido como de un silencio ahí. Están como Tiene el comiendo. micrófono abierto. Alguien tiene el micrófono abierto. Sí. Jason me aparece ahí. Perfecto, Jason, por favor. Ya veo que se silenció el micrófono. Entonces, decía que para poder ver estos enlaces y esta OBI, debemos tener abierto el campus. Y hago el ejercicio completo para poder explicar cómo podemos acceder al campo. Entonces acá me manda a que tengo que ver cuál es el código que me enviaron. Entro acá y ahora sí puedo entrar al objeto virtual de aprendizaje. A todos les va a ocurrir lo mismo, entonces deben tener abierta su aula, deben haber ingresado al aula para poder observar el objeto virtual de aprendizaje. Acá vemos las leyes de inferencia, una OBI de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, y comenzamos a ver cómo acá un cerebro es lo que nosotros queremos
que cada uno de sus cerebros comience a estructurar las ideas, los pensamientos para poderlas comunicar. Las leyes de inferencia, perdóname, las leyes de inferencia. Entonces, ¿qué son las leyes de inferencia? Acá tenemos una persona pensativa, pensando sobre algo, buscando premisas para llegar a alguna conclusión. Eso es lo que, en eso consisten las leyes de inferencia. El objetivo de las leyes de inferencia es identificar en forma clara uno de los métodos para demostrar la validez de los argumentos mediante la aplicación correcta de las reglas de inferencia. Eso es lo que nosotros aspiramos. Ya vimos una, que es la de las tablas de verdad, la vieron parcialmente en el video, pero ahora la vamos a reforzar. Acá tenemos un audio, vamos a ver si este sí nos funciona. Igual que el sistema, profe. Profesor, lo que pasa es que creo que al iniciar al compartir pantalla es donde se activa lo del audio, profe. Ajá. Entonces, sí, señor. Voy a dejar de compartir un instante y acá, así, compartir sonido. Hola, bienvenidos. El presente objeto ¿Ahí me escuchan? ¿Escuchan el audio? Sí, señor. va a conocer todo lo relacionado con las leyes de inferencia lógica. La inferencia lógica es la manera como obtenemos conclusiones a partir de enunciados u observaciones dadas. Para ello, utilizamos un proceso llamado demostración lógica, en el cual se utilizan las reglas de inferencia. Recuerda, para utilizar las reglas de inferencia debemos contar con un razonamiento, el cual, a partir de un conjunto de proposiciones llamadas premisas, se obtiene un resultado llamado conclusión. Te invito a navegar en esta herramienta para que conozcas más a fondo la aplicación de las reglas de inferencia. Perfecto. Entonces acá vamos, ya sabemos que las reglas de inferencia se utilizan para determinar la validez de ese argumento, saber si es verdad en todas las oportunidades o es falso. Entonces, vamos a ver cómo define este objeto virtual de aprendizaje la ley de inferencia. En cálculo lógico, las reglas de inferencia o reglas de transformación son aquellos esquemas formales que nos permiten derivar unas fórmulas bien formadas, unas conclusiones a partir de otras, de las premisas. Eso es lo que define Cardona en su libro escrito en el 2010. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento para llegar a hacer una demostración mediante leyes de inferencia es el siguiente. Primero, identificar las premisas y la conclusión en el argumento. Segundo, construir la tabla de verdad, y así es como les dicen más o menos que deben hacer el ejercicio 1, el 2, el 3 y el 4 prácticamente de nuestra tarea. Segundo, construir la tabla de verdad donde se encuentren incluidas las premisas y la conclusión. 3. Revisar que el resultado final de la tabla de verdad sea una tautología como resultado válido. 4. Organizar y enumerar de forma vertical las premisas e identificar la conclusión. 5. Aplicar las leyes de inferencia indicando cuáles de ellas se utilizaron con abreviaturas de la ley aplicada. Y 6. Repetir el paso 5 hasta llegar a la conclusión. Siempre se va construyendo paso a paso toda esta
toda la conclusión. Para poder llegar a la conclusión se van haciendo siempre algunos pasos. Ahora más tarde lo vamos a ver. Premisas. Las premisas son hipótesis que plantean supuestos básicos, proposiciones, fórmulas, enunciados y todas las anteriores, cuando se plantean, siempre se consideran como verdaderas. La conclusión es la proposición que se desea probar a partir de las premisas. Las reglas de inferencia son conjuntos de pasos que se utilizan para obtener otras conclusiones de acuerdo con las premisas. Esos son la forma como podemos llegar a las conclusiones a través de las leyes de inferencia. Ahora vamos a conocer cuáles son las leyes de inferencia. Acá tenemos el modo que afirmando afirmo. Entonces, ¿qué estructura tiene? Acá tenemos la primera, una premisa, otra premisa y los tres punticos es como si dijéramos la conclusión. Entonces, el modo que afirmando afirmo. Si llueve, entonces me mojo. Vamos a hacer una pregunta, una premisa. Si llueve, entonces me mojo. La siguiente premisa dice, está lloviendo. ¿Qué concluyo? Que estoy mojado, ¿cierto? Entonces, tenemos una condicional y en la segunda premisa afirmamos el antecedente, por lo cual concluimos la afirmación del consecuente. Ese es el modo que afirmando afirmo. Por eso se escribe MPP, modus ponendo ponens, una expresión latina que nos simplifica acá la cuestión. Y tenemos esa simbología. El modo que negando niego. Entonces, vuelvo a tener una condicional. Entonces, decimos, si llueve, entonces me mojo. Y la segunda premisa, niego el consecuente. No me mojo. Por lo cual puedo concluir que no llovió. Porque no me mojo, entonces no llovió. Ese es el modo que negando niego. Tenemos dos premisas, una condicional, la negación del consecuente, por lo tanto concluimos la negación del antecedente. El silogismo hipotético, si llueve, entonces me mojo. Si me mojo, entonces me cambio de ropa. En conclusión, si llueve, me debo cambiar de ropa. Es más o menos el silogismo hipotético que tiene una estructura de dos premisas que son condicionales. La característica de esas dos condicionales es que el consecuente de la primera es el antecedente de la segunda. Por lo tanto, concluyo el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. Ese es el silogismo hipotético. No es nada del otro mundo, realmente es sencillo. Ahí les voy diciendo algunos ejemplos de manera sencilla de la vida práctica que fácilmente les hará comprender estas leyes de inferencia. Acá tenemos el modo que negando afirmo. Entonces decimos, ¿es de día o es de noche? Y decimos, no es de día. ¿Qué concluyo? Que es de noche. Pero también podría decir, si cambio a P por es de noche o es de día. Y puedo decir, no es de noche. Concluyo que es de día. En ese caso, podemos negar una o las otras. Vemos la estructura del modus tollendo ponens, el modo que negando afirmo. Niego uno de los dos componentes de la disyunción y concluyo el otro afirmado. Entonces tenemos una disyunción, la negación de uno de los dos componentes y concluyo
el otro componente de manera positiva. Es decir, puedo decir acá P o Q, negación de P, concluyo Q. También podría decir P o Q, negación de Q, concluyo P. Ahí está claro. El dilema constructivo. El dilema constructivo es también, algunos autores lo llaman el silogismo hipotético. Perdón, el silogismo disyuntivo. Algunos autores lo llaman de esa manera. ¿Qué tenemos? Tenemos una disyunción y dos condicionales. ¿Cuál es la característica de esta estructura? Que la disyunción es la disyunción de los antecedentes. ¿Sí ven? P, Q, acá tenemos si P, entonces R, si Q, entonces S. Tenemos la disyunción de los dos antecedentes como premisa y concluimos la disyunción de los dos consecuentes. Acá más adelante tendremos una forma, pero lo que pueden ir pensando y estructurando es que para poder aplicar el dilema constructivo necesitamos tres premisas: una disyunción y dos condicionales. La característica de la disyunción es que sea la disyunción entre los antecedentes de las condicionales y obtenemos como conclusión la disyunción de los consecuentes. La doble negación. No es cierto que no es de día. Al final termino diciendo, puedo concluir que es de día. No es cierto que no es de día. Entonces, no es cierto, podría cambiar no es de día por es de noche. Entonces, si digo no es cierto que es de noche, es porque es de día. Es decir, volvemos a la original cuando hay doble negación. Bueno, acá creo que con esas 6 leyes de inferencia, bueno, vamos avanzando. Hay otras leyes de inferencia. Por ejemplo, acá vemos en esta el cerebro pensando y acá me dice simplificación. Vamos a ver en qué consiste la ley de simplificación. Perdón, profe, Ciro. Sí. Es que por nuestro chat un estudiante solicita un ejemplo del dilema constructivo. Ah, perfecto. Vamos a avanzar, vamos a pensar en un ejemplo fácil y, por ejemplo, si llueve, entonces las calles se inundan. Si es de noche, entonces el alumbrado público está encendido, se prende el alumbrado público. Entonces, podríamos decir, llueve o es de noche. Y concluyo que o están las calles inundadas o el alumbrado público está encendido. No sé si eso le aclara un poco el ejemplo al estudiante y a todos los estudiantes que están presentes, a quienes les agradecemos. ¿Sí le queda un poco más claro? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos otra ley, que es la ley de simplificación. Acá tenemos solamente una premisa, P y Q. Y puedo concluir P o puedo concluir Q. Esta es una que se utiliza mucho en las demostraciones que tenemos en los ejemplos de la guía. Entonces decimos,
P y Q, conclusión P o conclusión Q, cualquiera de las dos. Dice, estudio y aprendo. Conclusión, estudio o también puedo concluir que aprendo. Entonces, ahí tenemos esa posibilidad de la ley de simplificación. Acá tenemos la ley de absorción. Entonces, tenemos una condicional P, entonces Q. Y puedo concluir que P, entonces Q y P. Esa es la denominada ley de absorción. Vamos a ver el ejemplo. Si canto, entonces bailo. En conclusión, si canto, entonces bailo y canto. Claro, estoy cantando. Si canto, entonces bailo. Y si canto, pues canto y bailo prácticamente. Entonces, ahí lo tenemos. Esa es la ley de absorción. Vamos a ver la conjunción. Si yo tengo una premisa P, otra premisa Q, las puedo enlazar con el conector. Puedo concluir P y Q. Por ejemplo, ahí lo tenemos. Carlos baila, Julián canta. ¿Qué puedo concluir? Que Carlos baila y Julián canta. Entonces las puedo enlazar con el conector o nexo de la conjunción. Esa es la ley de conjunción. Algunos la llaman también la ley de adjunción a la de conjunción. Acá tenemos la ley de adición. Tengo una premisa P y le puedo conectar otra que no tenga, pero que la necesite para alguna demostración, y entonces digo P o Q. Entonces puedo concluir eso. Le puedo adicionar como conclusión con el conector O, y entonces acá tenemos un ejemplo. Dice, Claudia camina. Conclusión, Claudia camina o corre. Entonces, le adicionamos otra que no está acá presente como premisa. La ley contraria o de contraposición es una ley de equivalencia en la cual tenemos un condicional P, entonces Q. Y le puedo cambiar el consecuente, pasarlo como antecedente, y el antecedente pasarlo como consecuente, pero con cambio de valor de verdad. Entonces, negación de Q, entonces negación de P. Esa es la ley de equivalencia. La ley de equivalencia o la ley, una ley denominada de contraposición. Si canto, entonces bailo. Equivalente a si no bailo, entonces no canto. Es correcto, le cambiamos el orden al antecedente y al consecuente, pero también le cambiamos el valor de verdad, la volvemos negativa. La ley condicional, otra ley de equivalencia en la cual decimos P, tenemos la condicional, si P entonces Q, es equivalente a la disyunción de la negación de P o la negación de Q. Entonces, si corro, entonces sudo, es equivalente a decir no corro o sudo. Claro, es muy lógico. No corro o sudo, una de las dos, lo cual significaría que si corro, entonces sudo. Y una ley también muy importante de equivalencia denominada la ley de Morgan. Si tenemos la negación de una conjunción,
es equivalente a la disyunción de la negación de las dos proposiciones que intervienen. Igual, si tenemos la negación de una disyunción, es equivalente a la conjunción de la negación de las dos proposiciones que intervienen. Otra forma es, no es cierto que P y Q, que equivale a decir no P o no Q. Igual acá, para la segunda fórmula, no es cierto que P o Q equivale a decir que no P y no Q. Esas son las leyes de Morgan. Ahora, ya teniendo todas estas situaciones, todas estas explicaciones, acá podemos observar algunas definiciones. Entonces, en Manizales llueve, es la proposición P. En la proposición Q, en Manizales hace frío. Y tenemos la siguiente estructura. Si en Manizales llueve, entonces hace frío. Y otra premisa que decimos, en Manizales llueve. Por lo tanto, o conclusión, que en Manizales hace frío. Esa es la ley del modo que afirmo el antecedente, concluyo la afirmación del consecuente. Acá tenemos otra de las leyes, el modo que negando niego. Carlos se ejercita, es la proposición P. Carlos tiene buen estado físico, es la proposición Q. Y no solamente Carlos, cualquier persona, si se ejercita, entonces tiene buen estado físico. Eso es lo que dice la primera premisa. La segunda premisa dice, Carlos no tiene buen estado físico. ¿Por qué no tiene buen estado físico? Porque no se ejercita. Esa es la conclusión. Carlos no se ejercita. Esa es el modo que negando el consecuente, niego el antecedente. Modus tollendo tollens. Acá tenemos otra acerca del silogismo hipotético. Ana va de compras es P. Q, Ana se gasta el sueldo. R, Ana queda sin dinero. Si P, entonces Q. Si Q, entonces R. Entonces vamos diciendo, si Ana va de compras, entonces gasta el sueldo. Si Ana se gasta el sueldo, entonces se queda sin dinero. Por lo tanto, si Ana va de compras, se queda sin dinero. Entonces, acá vemos que la característica de la segunda condicional es que el antecedente es el antecedente es el consecuente de la primera. Entonces, ahí tenemos la Q repetida y concluimos el antecedente de la primera con el consecuente de la segunda. P, entonces R. Acá tenemos el modo que negando afirmo. La proposición P la define como Leo juega fútbol. La proposición Q, Leo juega baloncesto. P o Q diría Leo juega fútbol o juega baloncesto. La proposición no P, Leo no juega fútbol. Pues por lo tanto, concluyo que Leo juega baloncesto. Acá damos unos ejemplos muy sencillos de la vida real para que ustedes vean que estas leyes de inferencia sí se aplican en la vida real, entonces igual se aplican en música, se aplican en psicología, en administración de empresas, los veterinarios, el sector agropecuario, los ingenieros, todos, absolutamente todos los comunicadores sociales podemos aplicar estas leyes de inferencia que nos permiten determinar la validez de nuestros argumentos en nuestra carrera y en nuestra vida personal y profesional. Acá
tenemos otra, doble negación. La P es... Profe, qué pena, tengo una pregunta. Dime, claro que sí. ¿Será que nos pueden hacer el favor, nos envían el link de la asistencia? Lo que pasa es que a cada rato se está saliendo la reunión, se sale y entra, se sale y entra, entonces es para que vayamos diligenciándola, ¿no? Perfecto, sí señora, ya es el momento. Gracias por acordarme, muy amable. Entonces, profesor Oscar o profesora Nina o profesora Miriam, si pueden compartir el listado de asistencia para que los estudiantes puedan comenzar a diligenciarla. Es importante también que por favor diligencien claramente el número de su cédula. Eso es fundamental. Y lo otro que es importante es que también respondan la encuesta de satisfacción que les vamos a dar más adelantico. Por ahora le vamos a dar de asistencia, pero también es importante que respondan la de satisfacción. Ahora vamos con la doble negación. Valentina hizo la tarea. Y tenemos doble negación. Esa es la proposición P. Entonces, cuando decimos, no es cierto que Valentina no hizo la tarea, ¿qué concluimos? Si miramos la parte interior, Valentina no hizo la tarea. Pero entonces, cuando le tenemos otra atrás, Valentina no hizo la tarea. O sea, significaría que efectivamente Valentina hizo la tarea. En esto lo aplican mucho en las pruebas para ingreso de ingreso laboral. En muchas partes realizan ese tipo de preguntas. ¿No es cierto que usted no es ladrón? Y entonces uno, pues sí, no es cierto. Y le están diciendo que si usted es una persona que hurta las cosas, entonces hay que tener cuidado en ese tipo de expresiones porque ahí lo pueden confundir a uno. Acá vamos a hacer como una serie de preguntas. Por favor, activan el micrófono y lo desactivan. Entonces, vamos aquí a ver la pregunta 1. Activan para responder, lo desactivan y continuamos. Valentina estudia ingeniería industrial. Perdón, Valentina estudia ingeniería ambiental o estudia economía. Valentina no estudia economía. En conclusión, Valentina estudia ingeniería ambiental. ¿Qué ley se aplicó? De modo Toledo Pons. Muy bien. Modo que negando afirmo. ¿Por qué negando? Acá digo, Valentina no estudia una de las dos proposiciones de arriba. Entonces afirmo la otra. Valentina no estudia economía, por lo tanto, estudia ingeniería industrial. Es el modo que negando afirmo. Vamos a la pregunta 2. Dice, si me levanto temprano, entonces llegaré temprano a clase. No llegué temprano a clase. ¿Qué concluyo? No me levanté temprano. Modo Toledo Tolen. Muy bien. Estamos muy bien. El modo que negando niego. Así es como el ejercicio 3, me parece, o el 2, el 3. Entonces, ya vemos cómo nos estamos preparando también para nuestros ejercicios que vamos a hacer ahí. La pregunta 3. Si se matriculan a más de un curso, si se matriculan más del cupo de estudiantes en el curso, entonces se contratan más tutores. Si se contratan más tutores,
entonces se amplía la sala de tutores. En conclusión, si se matriculan más del cupo de estudiantes en el curso, entonces se amplía la sala de profesores. ¿Cuál ley hemos usado? El silogismo hipotético. Silogismo hipotético. Muy bien, todos están, pero perfecto. Eso me alegra. Hemos pasado la primera prueba. Vamos a continuación a decirles bien. A continuación tenemos un ejercicio de aplicación en donde se nos presenta un primer argumento. El argumento: si Andrés está matriculado en el curso de programación, entonces no estudia ingeniería de alimentos. Andrés está matriculado en la UNAD o es buen estudiante. Andrés estudia ingeniería de alimentos y está matriculado en la UNAD. Por lo tanto, Andrés no está matriculado en el curso de programación. Vamos a ver. A continuación, tenemos un ejercicio de aplicación ¿Ahí en donde escuchan? se nos presenta un primer argumento. Sí, profe. Señor. De ese argumento extraemos las profe. proposiciones simples. Una vez organizadas estas proposiciones simples, es posible hacer una expresión simbólica. Para luego hacer la respectiva numeración de premisas y por último se deja la conclusión sin numerar. Una vez organizadas y enumeradas las proposiciones, debemos determinar las leyes de inferencia a aplicar para llegar a la conclusión. Recordemos que cada que creamos una nueva premisa debe ir numerada en el consecutivo hasta llegar a la conclusión. Bien, entonces, De ese argumento extraemos las proposiciones simples. ahí vemos las proposiciones simples. En amarillo, en la parte de arriba, están escritos los conectores. Entonces, cuando dice, si Andrés está matriculado en el curso de programación, entonces no estudia ingeniería. Entonces, bueno, vamos a ver. Hasta entre sí y entonces vemos la primera proposición simple. Andrés está matriculado en el curso de programación. La siguiente proposición simple dice, Andrés estudia ingeniería de alimentos. A pesar de que allá nos dice que no, nosotros definimos la proposición Q como positiva, siempre afirmativa. Entonces, Andrés estudia ingeniería de alimentos. La siguiente proposición, ahí vemos un conector O, es decir, va otra proposición. Andrés está matriculado en el curso de programación. Perdón, ¿dónde está? Andrés R. Perdón, la Q, muestre a ver. Me salté una. Entonces dice, la primera es P, Andrés está matriculado en el curso de programación. La segunda Q, Andrés estudia ingeniería de alimentos. Mire, no lo dice acá, pero sí lo escribimos acá. Andrés estudia ingeniería de alimentos para que tenga sentido, porque si solamente escribo estudia ingeniería de alimentos, ¿quién estudia ingeniería de alimentos? Entonces, por eso la colocamos acá. La siguiente, Andrés está matriculado en la UNAD. Andrés está matriculado en la UNAD. Y Andrés es un buen estudiante. Acá tenemos todas las proposiciones que están acá indicadas. Esta es una, esta es otra. Acá la que está matriculado en el curso de programación, la que está matriculado en ingeniería de alimentos
y acá las tenemos. Andrés está matriculado en la UNAD, estudia Ingeniería de Alimentos, está matriculado en el curso de programación y es buen estudiante. Esas son las proposiciones simples. Entonces tenemos en este momento 4 proposiciones simples. Una vez organizadas estas proposiciones simples, es posible hacer una expresión simbólica. Entonces ya teníamos y decimos Andrés R. Andrés está matriculado en el curso de programación. Si Andrés está matriculado en el curso de programación, entonces Andrés no estudia Ingeniería de Alimentos. Y Andrés está matriculado en la UNAD o Andrés es buen estudiante. Y Andrés estudia Ingeniería de Alimentos y estudia en la UNAD. Por lo tanto, Andrés no está matriculado en el curso de programación. Eso es lo que nos habían dicho en el lenguaje natural. Entonces decimos, vamos a enumerar las premisas. Tenemos la premisa 1, como vimos en la parte anterior, acá encontramos las premisas están separadas con el conector I. Y tenemos una gran condicional. Todo lo que está encerrado en el paréntesis cuadrado son las premisas y lo que está después es la conclusión, el consecuente. Entonces tendríamos una premisa, 2 premisas y 3 premisas. Estas son las premisas que las ordenan acá en la siguiente diapositiva. Acá nos Para dice, luego hacer la respectiva numeración de premisas y por último se deja la conclusión sin numerar. perfecto. Ahí tenemos las 3 premisas y la conclusión. Por último, vamos a ver cómo aplicamos las leyes de inferencia. La P1, P entonces negación de Q. La P2 es P o S y la P3 Q y P. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La premisa 4. Vamos a hacer la simplificación en P3. Entonces, simplificación en P3, por la ley de simplificación puedo concluir Q o puedo concluir P. Para este caso, observamos acá la premisa 1 y decimos, si concluyo Q, después me queda que en la premisa 1 tengo un condicional y en la premisa siguiente, en la premisa 4, tengo la negación del consecuente. Negación de negación de Q es Q. Entonces decimos, para ese caso, concluimos acá la negación del antecedente y acá lo explica. En P5 negamos el antecedente, negamos el antecedente al comparar las premisas 1, esta premisa y esta premisa. Cuando comparo esas 2 premisas, concluyo la negación del antecedente, es decir, negación de R. Acá vamos a ver qué nos explican acá en el... Una vez organizadas y enumeradas las proposiciones, debemos determinar las leyes de inferencia a aplicar para llegar a la conclusión. Recordemos que cada que creamos una nueva premisa debe ir numerada en el consecutivo hasta llegar a la conclusión. Esta es la manera como se hace una demostración mediante leyes de inferencia. Entonces, vamos concluyendo. Acá decimos que concluimos Q por la ley de simplificación en la premisa 3. Y aquí decimos que concluimos R por el modus tollendo tollens entre la premisa 1 y la premisa 4. Eso es lo que fuimos haciendo y desarrollando en esta unidad
y ahí encontramos la solución llegamos a la conclusión, negación de R. Ahí lo vieron que nosotros hemos llegado a esta conclusión, negación de R. Esa es la manera como se hace la demostración mediante leyes de inferencia. Vamos a jugar, por favor, activan el micrófono y lo desactivan. Entonces, dice, la siguiente forma corresponde a ¿cuál ley de inferencia lógica? A, el modus tollendo tollens, B, el modus ponendo ponens, C, el modus tollendo ponens. ¿A cuál? Tengo una modus ponendo ponens. Perfecto, tengo una condicional como una premisa, afirmo el antecedente y concluyo la afirmación del consecuente, el modo que afirmando afirmo, es decir, el modus ponendo ponens. Muy bien. Vamos para la siguiente pregunta. Pregunta. Perdón, ya debo acá hacer modus ponendo ponens. Bien. Maestro, una preguntita. Sí, señor. Por ejemplo, ese P, entonces, si fuera menos Q, P entonces menos Q. Y afirmo P. P, entonces, menos Q. Y afirmo P, entonces niego Q. Concluyo la negación. O sea, lo dejo igual como está. Bien por esa observación. Muy bien. Entonces digo, si estudio pensamiento lógico y matemático, entonces no pierdo pensamiento lógico y matemático. La otra premisa dice, estudio pensamiento lógico y matemático. ¿Qué concluyo? No pierdo pensamiento lógico y matemático. ¿Sí está claro? Bien esa pregunta. O sea, se deja lo mismo. Se afirma lo que está allá. Si la afirmación es negación de Q, aquí abajo debo afirmar negación de Q. Está correcto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Javier va a cine o va al estadio? Si Javier va a cine, entonces Javier sale con Sofía. Si Javier va al estadio, entonces sale con Gabriela. Conclusión. Javier sale con Sofía o sale con Gabriela. ¿Qué ley de inferencia fue aplicada? Silogismo disyuntivo. Silogismo disyuntivo. Silogismo disyuntivo. Wow, bien. Muy bien, vamos a ver. Mire, pasa a la siguiente pregunta. Vamos a ver. Pregunta 3. ¿El arriendo se mantiene válido o el dueño es responsable de las reparaciones? El dueño no es responsable de las reparaciones. ¿Qué concluimos? Que el arriendo se mantiene válido. ¿Cuál ley aplicamos? ¿Modus tollendo tollens, modus ponendo ponens o modus tollendo ponens? Modus tollendo ponens. Ya, pues, felicitaciones. Estamos en verde, podemos seguir. Seleccione la respuesta correcta y la pregunta es lo siguiente. Para poder aplicar el método de leyes de inferencia, la tabla de verdad debe haber dado como resultado una tautología, que son todas verdaderas, una contradicción, que son todas falsas, o una contingencia, que hay falsas y Tautología. Tautología. Muy bien, dice, elegiste las opciones, todas las opciones correctas. Aprendiste a reconocer las leyes de inferencia. Perdón. Entonces, Muy bien, elegiste todas las opciones correctamente. Aprendiste a reconocer y a utilizar las leyes de inferencia. bueno, ahora vamos a concluir. Antes de dar por finalizado este recurso, te invito a revisar esta infografía, la cual presenta a modo de resumen el tema visto.
Las leyes de inferencia son un método de demostración de la validez de un argumento. Perfecto. Para utilizar las leyes de inferencia debes tener como resultado una tautología. Las leyes de inferencia siempre te llevan a la conclusión de un argumento. Y por último, se usan para obtener conclusiones que consideramos normalmente válidas. Hasta ahí nuestra OVA. Y vamos al siguiente. Dice, ¿cómo vamos a hacer para demostrar la validez de argumentos? Y acá les van a dar... Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo de parte de la red de curso Pensamiento Lógico y Matemático de la UNAT. Bueno, en esta presentación vamos a tratar algunos ejercicios donde vamos a probar la validez de argumentos utilizando leyes de inferencia. Ok, el objetivo de esta presentación principalmente es desarrollar ejemplos de ejercicios muy similares a los propuestos en la guía del curso de Pensamiento Lógico Matemático para la tarea 1, donde se va a probar la validez de argumentos a través y utilizando las leyes de inferencia. Específicamente, ¿qué queremos ver al finalizar esta presentación? Reconocer algunos de los conceptos básicos y comprensión de las leyes de inferencia. Asimismo, aplicar las leyes de inferencia en forma correcta para llegar a las conclusiones esperadas de acuerdo al argumento. Bueno, aquí para poder continuar compartimos las principales leyes de inferencia, ¿no? Que las cuales pues ya previamente debemos tener una apropiación y claridad sobre los conceptos que ellas expresan, ¿no? Principalmente pues tenemos modus ponendo ponens, modus tollendo tollens, ¿ok? Silogismo hipotético, está la función, simplificación disyuntiva, en fin, digamos aquí están las principales y más utilizadas leyes de inferencia. ¿Ok? Miremos el primer ejercicio. Entonces, tenemos esta expresión simbólica en lenguaje formal matemático, la siguiente expresión, el siguiente argumento, ¿ok? Donde tenemos P, entonces Q, y Q, entonces R, y no R, entonces no P. ¿Ok? Esto que nos podemos ver y de acuerdo a los conocimientos pues ya adquiridos, ¿no? Tenemos inicialmente la primera parte, que son las premisas, ¿cierto? Tenemos las premisas, ¿sí? Luego tenemos el conector lógico entonces y tal. Y finalmente tenemos un consecuente. Es decir, tenemos unas premisas y un consecuente. Vamos a utilizar estas premisas utilizando leyes de inferencia lógica para llegar a esta conclusión. ¿Ok? Esto entonces lo expresamos de esta forma. Entonces, debemos mirar a partir de estas proposiciones. Sí, ¿cuál señora? sería la más apropiada para llegar a... ¿Podrían ampliar la pantalla? Es que no se ve. Sí, desafortunadamente el video está como muy pequeño, pero ya creo que más adelantico, porque no lo puedo... Profe Ciro, yo comparto el Sí. enlace aquí por el chat para si lo necesitan, entonces ya lo comparto. El chat. Gracias. Ah, perfecto. Y acá también tenemos... Entonces podemos ver que tenemos estas primeras premisas. Observemos, ahí les va la premisa P1, P entonces Q, la segunda premisa Q. el enlace del chat. QR. Vemos que esto es compatible con la regla o ley de inferencia de silogismo hipotético. Podemos ver que P entonces Q, Q entonces R, se puede tener la equivalencia, ¿cierto? De P entonces R. ¿Ok? Entonces, aplicando esta ley, ¿cierto? Para la premisa 1 y 2 vamos a obtener la conclusión P entonces R, aplicando aquí como encerré en este círculo la regla, la ley de silogismo hipotético.
¿ok? Lo podemos expresar acá de esta forma, SH, silogismo hipotético, y haciendo referencia a 1 y 2, a la premisa 1 y a la premisa 2, creando una nueva premisa que es la premisa 4. ¿Vale? Bueno, sigamos entonces con nuestro ejercicio. Entonces podemos observar que aquí hay otra regla de inferencia, la Toledo-Tollens, ¿ok? Donde dice, si tengo un P, entonces llego a la conclusión Q. Si no se da Q, ¿qué significa? Que el precedente no es correcto, es decir, que el precedente sería no P. Ok, ¿dónde lo podemos aplicar? Miremos bien, si yo tengo acá P, entonces R, una negación de la consecuencia sería no R. Ok, entonces es muy factible que nos pueda funcionar. Y efectivamente, si yo tengo P, entonces R, y la conclusión no es R, pues significa que la premisa es no P. Ok, entonces con la premisa 3 y 4 llegamos a la conclusión de no P. Ok, y con esto, utilizando estas dos reglas de inferencia, podemos llegar a la demostración. Es decir, utilizando estas dos reglas de inferencia aplicadas sobre estas premisas, llegamos a esta conclusión, confirmando de que este argumento es, desde el punto de vista lógico, es válido. Hay que tener en cuenta el siguiente detalle. Para que una demostración sea realizable, sea demostrable, una argumentación sea demostrable, cuando se hace la tabla de verdad debe ser tautología, es decir, que la respuesta final, todos los valores son verdaderos. Bueno, continuemos y revisemos otro ejercicio de utilización de las reglas de inferencia para demostrar la validez de argumentos, ¿no? Entonces miremos otro ejemplo. Entonces aquí tenemos otra expresión donde podemos ver que tiene 4 premisas, P entonces, Q entonces R. Ahí vemos una premisa con proposiciones compuestas, una especie como de anidada, ¿ok? Una expresión compuesta, ¿cierto? Una premisa 2, R y P. Una premisa 3, S o Q. Y una premisa 4, no. ¿Qué queremos finalmente? Utilizando estas premisas, a través de las leyes de inferencia, llegar a esta conclusión. ¿Ok? Entonces, miremos a ver cuáles leyes serían las más apropiadas. Entonces, sugerimos que inicialmente utilicemos Toledo-Tollens. Básicamente, ¿qué es? ¿Es P o es Q? Si no es Q, significa que es P. ¿Ok? ¿Es lo primero o es lo segundo? No, no es lo segundo. Ok, entonces es lo primero. Y viceversa, ¿no? Entonces miremos dónde la podemos aplicar. Esta regla la podemos aplicar en la proposición 3 y 4, donde seguramente obtendremos la respuesta de la proposición S. Si vemos es S o es Q. No es Q, entonces la conclusión es S. ¿Ok? A través de Toledo-Tollens. Bueno, continuemos. Bueno, hay otra ley de inferencia que es la simplificación, P y Q. ¿Dónde la podemos aplicar? Miremos bien. Entonces, claro, aquí tenemos una proposición, la número 2, que se ajusta, digamos, a esta regla y la podemos aplicar de tal forma que podemos, al simplificarla, determinar la proposición P utilizando simplificación, ¿vale? Pero todo esto que estamos haciendo es buscando ¿qué? Buscando llegar a nuestro objetivo, que es la demostración, y llegar a la conclusión que el argumento nos enseña a partir de las premisas, ¿sí? Vemos que esa demostración, en la conclusión hay una S. Entonces mira, aquí cuando aplicamos Toledo-Tollens obtenemos la S. Ahora necesitamos obtener esta otra parte, que es Q entonces R, que vemos que la tenemos acá, ¿vale? Bueno, continuemos el ejercicio, a ver qué nos propone. Entonces mira, hay otra regla que es la de Toledo-Tollens. ¿Ok? Podemos ver nuevamente que si P entonces Q, entonces si la premisa es P es correcta, pues la conclusión es Q. ¿Esa dónde la podemos aplicar?
Entonces la podemos aplicar en la premisa 1 y la premisa 6. Si tengo P, entonces se concluye que es Q, entonces R, y efectivamente se da P, pues ¿qué voy a concluir? Q, entonces R. ¿Ok? Entonces vemos que ya tenemos por aquí, ya tenemos esta parte de Q, entonces R de la conclusión, y por acá tenemos la S, ¿cierto? De la otra parte. ¿Ok? Entonces continuemos con nuestro ejercicio. Entonces hay una regla de la adjunción. Tengo una premisa P y otra premisa Q. Para que eso se cumplan, yo las puedo unir utilizando el conector lógico I, de tal forma que quede P y Q. ¿Ok? Entonces, ¿dónde la podemos usar? La podemos usar en la premisa 5 y la premisa 7. De tal forma que al unirlas con el conector lógico I, ¿cierto? Voy a obtener S y Q entonces R, lo cual corresponde a la conclusión esperada, entendiendo la expresión simbólica de argumentación que nos fue entregada en este segundo ejercicio. Bueno, vamos a ver un último ejercicio. Ok, entonces aquí tenemos otra expresión, nuevamente conformado por 4 premisas, ¿cierto? Cada premisa pues son 4 proposiciones, o cada premisa es una proposición compuesta, ¿ok? Que es el precedente, antecedente, luego viene un entonces y finalmente se concluye Q. Es decir, esta expresión simbólica lo que me está diciendo es que teniendo estas premisas, ok, entonces puedo llegar a la conclusión de P. Vamos a hacer esa demostración. Entonces, primero que todo, podemos utilizar esto de otra forma, el silogismo disyuntivo. Entonces vemos acá que tenemos en unas premisas la misma estructura con la proposicional de lo que es el silogismo disyuntivo, ¿no? Vemos inicialmente un conector O y 2 entonces. Si P entonces R y Q entonces S, y tengo P o Q, pues yo puedo concluir que por un lado va a ser R, por otro S, y los puedo unir en el conector O. ¿Listo? Entonces generamos una premisa 5. Luego, miremos qué más podemos hacer para avanzar. Utilicemos nuevamente la ley de inferencia Toledo Ponens, P o Q. ¿Dónde la podemos utilizar? Entonces, esa la podemos utilizar entre 5 y 4. Tengo R o S. ¿Es R o es S? Aquí esta otra premisa 4 me dice no es S. Entonces, la respuesta es R. ¿Ok? Entonces, utilizando Toledo Ponens entre 5 y 4, voy a obtener un valor o una respuesta de proposición R. ¿Listo? Bueno, sigamos avanzando, porque realmente la conclusión esperada es P. Entonces, para esto, miremos, utilicemos otra regla de inferencia que es modus ponendo ponens. ¿Ok? Y esa, ¿qué haríamos? Entonces, utilizaríamos la premisa 2, que ya la conocemos inicialmente. Correcto. P entonces R. Y la 6, R. Si tengo que es P y la conclusión es R, y efectivamente con la premisa 6 estoy llegando a la conclusión que la conclusión es R, es claro que es porque de acuerdo a esta ley número 1, poniendo pones, la premisa es P y es correcta. Entonces vemos aquí en este punto cómo utilizando estas leyes de inferencia se demuestra la validez por argumentación. Esperamos que pues, este video con estos 3 ejercicios nos clarifique cómo debemos afrontar este tipo de problemas de demostración de validez de argumentos. Perfecto, entonces acá vamos por último a que ingrese cada quien a este enlace. Cuando ingresen a este enlace, van a iniciar, igual que en la sección anterior, les piden que tengan abierto su correo. Bueno, para que tengan abierto su correo, vamos a proceder
a abrir el correo en el sitio que estamos. Acá estamos en Mozilla. Entonces vamos a abrir Profe Ciro, qué pena lo molesto. Lo que pasa es que el enlace que yo tengo acá me indican los estudiantes que está eliminado. No sé si, profe, usted me puede compartir el enlace que tiene usted en su presentación. Creo que es diferente al que tengo yo. Ah, perfecto, perfecto. Ya lo comparto acá por el chat. Ya les llegó el enlace por el chat, profe. Gracias, profe, muy amable. Ya lo replico. Entonces, ahí tenemos, pero debemos tener en cuenta que debemos abrir en el navegador que estemos, para que nos permita ingresar voy a copiarlo más bien el navegador que tengo abierto, el correo. Copio Una pregunta, profe, ¿ese link está en las guías del trabajo de pensamiento lógico matemático? O sea, es para diligenciar lo que vimos hoy, ¿sí? Del primer learning, ¿sí? Pues no está en ese, pero sí está en el pad, está en diferentes partes. Y mire, acá entonces dice autoevaluación B-Learning, sesión 1, métodos para probar la validez de argumentos, y ustedes comienzan a diligenciarlo cada uno para encontrar, hacer como una especie de autoevaluación. Aquí les dice con qué correo van a entrar, les dan nombres y apellidos y comienza el documento de identificación y aquí comienzan las preguntas. Esta autoevaluación le da determinados puntos y cada uno se mide. Realmente no son puntos que se vayan a adicionar. Por el hecho de haber participado en este B-Learning, ya tienen sus 15 puntos. Pero acá ustedes hacen como una prueba de si aprendimos o no aprendimos. Entonces, acá pueden Ok, profe, ingresar. ¿será que nos pueden hacer por nos compartan el enlace? Acabamos de compartirlo. Ya lo repliqué de nuevo en el chat. Profe, chat. qué pena, es que de GPIT nos indican que la sala se cierra en 5 minutos. Entonces voy a compartir de nuevo enlace de asistencia y voy a compartir el enlace de satisfacción del B-Learning. Bueno, profe. Perfecto, entonces les agradezco a todos por la participación. Recuerden que además de esta estrategia, ustedes cuentan con las webconferencias que son nacionales, cuentan con los B-Learning que son zonales y cuentan con los CIPAS que cada semana hacen sus profesores. Es importante que se conecten a Skype o a los grupos de Teams que tienen sus profesores. Algunos tienen hasta grupos de WhatsApp para que estén permanentemente en contacto con ellos. Ustedes saben cuál es su profesor de aula y seguramente pues con él pueden contactarse de manera permanente a través de Skype,
Teams o WhatsApp, de acuerdo a lo que ellos hayan previsto. Cada uno tiene, algunos tienen las tres redes para poderse comunicar. Es importante que una vez terminemos este e-learning, por favor ingresen al aula. Si ustedes observan la guía, les tienen una calificación en la rúbrica por participación. ¿Cuáles son las participaciones? Son mínimo 5 participaciones. En una dicen, señores, yo entro al aula para indicar cuál de todas las opciones, o sea, cuál de las letras voy seleccionando. Esa es una de las posibilidades. La otra de las posibilidades es, mire, mi ejercicio 1, mis aportes en el ejercicio 1 son estos, los aportes en el ejercicio 2 son estos, los aportes en el ejercicio 3 son estos y los aportes en el ejercicio 4 son cada uno. Procuren todas las semanas ingresar al aula, ingresen y revisen el foro y digan, comenten lo que suben sus compañeros, o escuchen las observaciones que dan los diferentes tutores y seguramente vamos a tener mucho éxito en este curso. Yo creo que el profesor ya está compartió las diferentes los diferentes formatos para que por favor suban, contesten todo eso, no se olviden la asistencia porque es importante para los 15 puntos que se ganan por haber participado. No olviden la encuesta de satisfacción para que sepamos cómo se realizó el e-learning y nos permita ir mejorando cada día más para que los que vienen tras de ustedes vayan teniendo mejores oportunidades. Y no olviden ir ingresando, participando. Les indico que la educación a distancia es de mayor responsabilidad que la educación presencial. Entonces, deben fijarse un horario y cumplirlo. Si dicen, yo tengo tiempo desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche, todos los días ingresen. Mire, ahí está la encuesta de satisfacción nuevamente. Todos los días ingresen de manera que podamos... ¿Profe, una pregunta? Sí, señor. ¿Qué grupo virtual es este? El grupo virtual es el que ustedes tienen en su ¿Foro? En su foro, sí, señor. Entonces, acá en el foro, ustedes ahí les indican cuál es el grupo al que pertenecen. Listo, profe, muchas gracias. Venga, a ver si... Ustedes entran acá, por este lado. Les mandan un código para poder acceder y ahí lo encuentran su grupo. No es el 200-611, ese no es, ni el 1144 tampoco es. Es el que acá cuando ustedes ingresan al curso, acá entran a su aula, por decir alguna cosa, y le dan, si quieren directamente, le dan acá participantes, y en participantes les sale cuáles son los estudiantes, cuál es el tutor, cuál es el director de curso. Acá, mire, por ejemplo, y en este caso,
el número del grupo para Jorge Alexander Cárdenas es el 584. Es ese. Para el profesor Carlos Alberto Acevedo tiene el 613, el 621, el 622, él atiende esos cursos. Esta estudiante, Luisa Fernanda Acevedo, es del grupo 381, siempre el número que está después del 200, 611. Ese es el grupo. Les agradezco, los invito a que me hagan feliz, como dicen ahí algunos, feliz día, pero que me hagan feliz el día que se conviertan ustedes en profesionales. Los veo pronto como profesionales, cada uno en su área. Profe, Sí, sí. una pregunta, ¿con qué correo debemos ingresar? ¿Qué correo debemos poner, el personal o el institucional? El institucional, por favor, el institucional. Ok, muchas gracias. Solo los deja ingresar con el institucional. Ahí, por ejemplo, de la UDR de Soacha dieron el enlace del Padlet, donde están muchas explicaciones acerca de la demostración mediante leyes de inferencia y de cómo se construyen tablas de verdad. Esos días cada profesor les comparte, les indica qué día, cada profesor de aula les dice, mire, yo tengo CIPAS tal día. Son círculos de integración y participación académica y social. Andrea levantó la mano, pero la bajó. Les agradezco mucho, profesor Oscar, profesor Frey, profesora Miriam, profesora Nini, muchísimas gracias por este encuentro. Espero que todos los de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, tengan éxito y muy pronto nos inviten a sus grados. Muchísimas gracias.